Buenos días. Vamos a leer hoy en Gálatas capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Gálatas 2 del 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. No sé si habéis escuchado en las noticias que hoy en día el precio del oro está en máximos históricos. No sé si esto lo habéis escuchado. Y no solamente el precio del oro, sino de todos los metales preciosos y de todas las gemas. Vamos a imaginar que tenemos la joya, la gema más cara del mundo, que la tenemos en nuestro poder, que la tenemos con nosotros. La pregunta sería, ¿qué haría yo con esa joya? ¿Qué haríamos con esa joya de gran valor? ¿La escondería en una caja para no volver a mirarla? ¿No la luciría nunca para que se vea su esplendor? Sería un poco absurdo tener una joya así y no lucirla nunca, ¿verdad? Y no mostrarla también a otros. Y no mirarla, sino ignorarla y guardarla. Esto mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio es una joya que no tiene precio, es incalculable el precio. Es la joya más cara de todo el universo. Una pregunta sería, ¿qué voy a hacer con esa joya? ¿La voy a guardar? ¿La voy a esconder? ¿Y nunca más la voy a mirar ni a exponer a nadie? ¿O por el contrario, no voy a parar a mirarlo para observarlo y ver lo maravilloso que es? ¿Voy a conformarme en saber que está ahí y ya está? ¿O voy a observarlo, a mirarlo, a escudriñarlo, a leerlo, a meditarlo y a deleitarme en él? ¿Qué es lo que voy a hacer con esa joya de gran precio? Una vez conozco profundamente esa joya, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a guardarla para mí solamente? ¿Y solamente la voy a observar yo? ¿O por el contrario voy a compartirlo con todo el mundo, mostrando el esplendor de esa joya? Algo de esto vamos a ver en esta mañana. Y vamos a ver un solo evangelio y una sola misión. De los versículos del 1 al 5 vamos a ver un único evangelio expuesto. Y de los versículos del 6 al 10 vamos a ver la misión que nos ha sido encomendada. Vamos a empezar analizando brevemente para entender
¿Por qué aquí Pablo dice después, pasados 14 años? Los gálatas estaban siguiendo un evangelio diferente. Ese evangelio fue revelado a Pablo, como dice en el 1:6, por Cristo mismo, no por ningún hombre. Fue Dios el que lo llamó para que predicase el evangelio a los gentiles. Y no consultó rápidamente a los apóstoles en Jerusalén. Pasados 3 años, fue y estuvo con Pedro 15 días, pero no subió para consultar nada a los apóstoles hasta, como dice aquí en el 2:1, pasados 14 años. Es decir, Pablo no tenía ninguna prisa en preguntar nada a los apóstoles, si no lo hubiera hecho antes. No hubiera esperado 14 años para subir a Jerusalén para hablar con los apóstoles. Luego aquí hay 2 motivos por los que Pablo subió a Jerusalén. Hay un motivo importante, y es que Pablo estaba defendiendo su autoridad como apóstol. Y era necesario subir a Jerusalén para que los demás creyentes y los demás gentiles vieran, y judíos convertidos, vieran que Pablo también era un apóstol y también era reconocido su evangelio, su mensaje, el que estaba predicando ya durante 14 años a los gentiles, como una autoridad. Y Pablo lo que hace es que les explica a los gálatas lo que sucedió cuando subió a Jerusalén. Entonces, ¿por qué más subió Pablo a Jerusalén? Porque Dios se lo reveló. Lo podemos ver en el versículo 2, que no subió porque sí, subió por una revelación, porque Dios mismo así se lo enseñó y se lo dijo. No solamente para defender su apostolado, sino también porque había sido una revelación. Y como dice en el 2, para exponer el evangelio que predicaba a los gentiles, a los apóstoles. Para ponerlo ahí delante y ver si realmente, como algunos estaban cuestionando, ese evangelio era falso y había que añadirle más cosas. Y eso, en ese contexto es en el que está todo esto que hemos leído hoy. Ahora, ¿pensaba Pablo que podía haber corrido en vano? ¿Pensaba Pablo que, como dice en el capítulo 2, que podría haber corrido en vano? Esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque en el capítulo 1 vemos que Pablo deja claro que el evangelio que él estaba predicando lo había recibido directamente de Cristo. Es Cristo quien se lo había revelado, quien se lo había enseñado y quien se lo había mostrado. Y era Cristo quien le había encomendado para que lo llevase a los gentiles. Así que esto es importante tenerlo claro. Pablo no estaba dudando del mensaje. El problema es que muchos sí estaban dudando de Pablo y de su autoridad como apóstol. Y aquí, ¿por qué Pablo expone esto a los Gálatas? Porque los Gálatas, como dice en el capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y esa es la situación. Los Gálatas estaban siguiendo un evangelio distinto, diferente al que Pablo les había predicado. Estaban añadiendo cosas, estaban dejándose influenciar por aquellos que venían y decían, os tenéis que circuncidar, tenéis que guardar las fiestas, tenéis que guardar el sábado, tenéis que guardar la ley. Pero el evangelio es uno solamente. Y Pablo relata este suceso para mostrar que tanto los apóstoles en Jerusalén como él predicaban el mismo evangelio. El evangelio que les había sido revelado por Cristo tanto a los apóstoles que estaban en Jerusalén como a Pablo.
Era el mismo evangelio, un evangelio de gracia, por fe y no por obras que podamos añadir. En este tiempo en el que está escrito esto, para saber cuál era el verdadero evangelio, era muy importante saber quién tenía la autoridad para enseñarlo. Y estos eran los apóstoles, porque tenían la autoridad misma de Cristo. Y quería lanzar una pregunta. ¿Quién tiene la autoridad hoy para decir cuál es el evangelio verdadero? O mejor dicho, ¿qué tiene hoy en día la autoridad máxima para mostrarnos cuál es el verdadero evangelio y que nadie puede venir a engañarnos y a introducirnos otro evangelio diferente? Pues la autoridad revelada por Dios es su palabra. En su palabra es donde está el verdadero evangelio. ¿Y cómo podemos evitar que alguien venga y nos engañe? Pues escudriñando su palabra, leyendo su palabra, meditando su palabra, dedicando horas a su palabra, para que nadie venga y me engañe y me venda otro evangelio diferente. El evangelio está en la palabra de Dios, revelada por Él. Así que si podríamos decir, bueno, es que Pablo, Pedro, claro, es que Dios revelaba directamente, les enseñaba directamente, pero es que a nosotros Dios nos revela y nos enseña directamente a través de su palabra. Así que aquí es donde está el evangelio. Aquí es donde está el evangelio, en su palabra. Pablo en el capítulo 1, versículos 8 y 9, lo repite 2 veces. Si alguno os anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Estará bajo la maldición de Dios. Así que si alguien viene y nos enseña un evangelio distinto al que tenemos en su palabra, es anatema, es maldito por Dios. Pero es más, debemos, como está haciendo aquí Pablo, oponernos firmemente a esa persona o a esas personas. Debemos defender el verdadero evangelio y debemos exponer el verdadero evangelio. Y la única forma de hacer esto es conocerlo de verdad. Conocerlo de verdad, para que nadie nos engañe con ninguna sutileza sobre el evangelio. Hay un aspecto aquí importante. ¿Por qué Pablo lleva a Tito y no solo a Bernabé? O sea, bueno, puede ser fruto de la casualidad, ¿verdad? Bernabé era un judío, sin embargo Tito era griego y gentil. Y Pablo lo lleva con él precisamente para mostrar que no debía de ser circuncidado. Y es que era una discusión que había en este tiempo. Si vamos a Hechos 15, no vamos a ir, porque entonces se nos iría el tiempo. Pero si vamos a Hechos 15, vemos que había ese conflicto, que algunos de los judíos querían que los gentiles que se convertían se circuncidasen y guardasen la ley. Y entonces tiene que ir Pablo y Bernabé a Jerusalén para discutir sobre este asunto y llegan a la conclusión de que no tienen que circuncidarse y de que no tienen que guardar la ley, porque es la gracia y la fe en Cristo la que salva, no las obras de la ley. Si nos fijamos tanto en el versículo 3 como en el versículo 1, hace mención de que Tito iba con él. Y en el versículo 3 lo hace para decir que con todo eso no estaba obligado, no estuvo obligado a circuncidarse, a pesar de que había falsos hermanos que se introducían e intentaron que Tito se circuncidara. Pero los apóstoles de Jerusalén no lo permitieron. Por lo cual, lo que vemos aquí es que el mismo evangelio que predicaba Pablo es el mismo evangelio que también predicaba Pedro, Jacobo y Juan, reforzando así la autoridad apostólica sobre este asunto. Ahora, ¿en qué podríamos caer nosotros hoy en día con respecto a estas cosas? Bueno, antes de ir a esto, me gustaría
que analizáramos por un momento, por si alguien no lo sabe, qué es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Alguno podría decir, pues eso es fácil, ¿no? Es cortar el prepucio de la parte viril del varón. Y ya está. Eso es la circuncisión. Pero ¿por qué esto era tan importante? Porque en el capítulo 17 de Génesis, Dios le dice a Abraham que será como señal del pacto que Dios ha hecho con él y con su descendencia, circuncidarse al 8º día. Luego la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Para los judíos era muy importante, era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero ahora tenemos un nuevo pacto cumplido en Cristo. Y lo que vemos aquí es que había este conflicto. Y este conflicto también estaba aquí entre los gálatas, que se les quería obligar, o algunos se dejaban también circuncidar por aquellos judaizantes. No sé si estamos entendiendo cuál era el problema que había ahí. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestros días? Cuando pensamos que podemos añadir algo a lo que Dios ya ha hecho. Cuando pensamos que podemos añadir obras a la salvación en Cristo. Y es que la salvación en Cristo es en Cristo solamente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es en Cristo y por la obra de Cristo, no por la nuestra. No podemos añadir obra ninguna a nuestra salvación. Y eso era lo que estaba aquí, candente. Podemos salvarnos por las obras de la ley, y en nuestro contexto también, venimos de un contexto católico muchos, la Iglesia Católica lo que enseña es que si eres bueno irás al cielo. Si eres bueno, te salvarás. Si te bautizas cuando eres niño, entonces te salvarás. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Pero lo que enseña la palabra de Dios y el verdadero Evangelio es que la salvación solo está en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo cuando vivió, cuando murió, cuando resucitó, cuando ascendió y cuando regrese. Es la obra de Cristo la que hace posible que yo pueda estar en el cielo. No mis obras. No sé si alguna vez hemos oído esta expresión entre nosotros, que es común, de quiero agradar a Dios, quiero ser agradable a Dios. Y la pregunta es, ¿alguno de nosotros puede ser agradable a Dios? Porque en el momento que hay pecado en nuestra vida, que creo que lo hay, ya no somos agradables delante de los ojos de Dios. ¿Por qué somos agradables delante de los ojos de Dios? Porque Dios mira a Cristo, ve su obra perfecta y entonces somos agradables a sus ojos. Dios nos ve perfectos porque mira a Cristo y mira su obra. Y es entonces cuando soy agradable delante de Dios. Ahora, ¿esto quiere decir que cuando creo ya no tengo que hacer nada más? No, no quiere decir eso. Debo de hacer obras para santificación, para ser más espiritual, pero no para ser más salvo. Soy salvo en Cristo y en su gracia. Gracias a Dios que es así, porque si dependiera de nuestras obras, todos estaríamos condenados al infierno. En el versículo 4 vemos que se define que todo lo que sale del verdadero evangelio de la gracia e intenta añadir algo a nuestras obras, en este caso de la ley, nos reduce a esclavitud. La libertad que tenemos en Cristo es que no estamos esclavizados a un evangelio de obras. Que esto no es lo que nos salva, sino la obra de Cristo. Cuando no tenemos claro el evangelio verdadero, nos puede ocurrir lo que a los Gálatas, que se esclavizaron con obras de la ley y perdieron de vista la libertad en Cristo. Por eso es tan importante conocer el evangelio verdadero, que nos ha sido revelado en su palabra, pasando horas
escudriñando su palabra y meditándola y mirándola como esa joya que hemos mencionado en el principio. No dejando de mirarla, no dejando de observarla, no dejando de meditarla, no dejando de pasar tiempo alrededor de ella. ¿Para qué? Para conocerla, porque es la perla de muy gran valor. Podemos llegar a engañarnos y pensar que lo que hacemos en la iglesia para el Señor o en el servicio, o cuando oramos todos los días, o cuando leemos su palabra todos los días, o cuando visitamos a los enfermos, o cuando ayudamos a alguien que está desanimado en su estado anímico, cuando ayudamos a alguien con un problema económico, podemos pensar que de esta manera y actuando así estamos añadiendo algo, y no es así. O estamos agradando más a Dios por eso. No es así. Lo que estamos haciendo es creciendo en santificación y siendo más espirituales. Lo que estamos haciendo es obedecer al Señor en lo que Él nos manda, pero no añadir nada a nuestro estado de salvación. Y hay otro aspecto importante, y esto lo he mencionado antes. Debemos rebelarnos y oponernos radicalmente, como hace aquí Pablo, a aquellos que intenten predicar un evangelio diferente o enseñarnos un evangelio diferente, como está pasando aquí con Gálatas, diferente al que nos enseñan las Escrituras. Por esa razón es importante nuestro conocimiento de la palabra, para no dejarnos engañar por nadie, ni siquiera por el pastor o por quien sea. Si alguien, quien sea, os enseña un evangelio diferente, es un falso maestro. Y la única manera de conocer el verdadero evangelio es meditando en su palabra. Antes de pasar a los siguientes versículos, a los que van del 6 al 10, tenemos que considerar que para que la autoridad apostólica de Pablo quedase clara, era necesario que los demás apóstoles dieran su aprobación al evangelio predicado y se viera que era el mismo evangelio que ellos predicaban. Ahora bien, sabiendo que el evangelio es un solo y único verdadero mensaje, y sabiendo que no nos somete a esclavitud, y sabiendo que se basa en la fe en Cristo y no en obras, ¿qué debemos hacer con este mensaje que conocemos y que ha transformado nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer con este mensaje que conocimos hace años, que ha transformado nuestras vidas y que cada día recordamos y podemos degustar de él? ¿Qué misión fue encomendada a los apóstoles y por consiguiente, qué misión nos ha sido encomendada a nosotros? Pues vamos a ver lo que nos dicen los siguientes versículos, del 6 al 10. La misión que les fue encomendada a ellos, la misión que nos ha sido encomendada a nosotros. Pablo aquí explica a los Gálatas que su evangelio es aprobado por los apóstoles de Jerusalén. Esto lo vemos en el versículo 9. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 9? Que Jacobo, Pedro y Juan le dieron a Pablo la diestra en señal de compañerismo. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que le dieron su aprobación. Que cuando él se marchaba, le dieron su aprobación como que estaba predicando el evangelio verdadero, como que era un verdadero apóstol y como que tenía la autoridad de Cristo. Eso es lo que significa. De esta manera le deja claro a los Gálatas, los que os están enseñando son falsos maestros. El evangelio que yo os he predicado es el evangelio verdadero, no basado en obras, sino en la fe en Cristo. Y eso es lo que aquí estamos viendo implícito en todo esto. Podemos ver en el versículo 6 que los que tenían cierta reputación, es decir, los apóstoles de Jerusalén, los que habían vivido durante 3 años con Cristo, esos que tenían una gran reputación porque eran apóstoles de Cristo, nada nuevo le enseñaron.
Nada nuevo le dijeron de lo que Dios ya le había revelado. Nada nuevo añadieron. Era el mismo evangelio. El evangelio que Pablo predicaba y por el que estaba hablando aquí a los Gálatas, ¿cómo era transmitido a las personas? ¿Cómo transmitía Pablo el evangelio a las personas? ¿Cómo transmitían el evangelio Pedro, Jacobo y Juan? ¿Cómo lo transmitían? Diciéndolo, hablándolo, no escondiéndolo, yendo y predicándolo a los cuatro vientos. Eso era lo que hacían los apóstoles. Predicaban el evangelio conocido y revelado a ellos a los cuatro vientos. Es la única manera de que el que no cree, crea a través de la predicación del evangelio. En los versículos del 7 a 9 vemos que les había sido encomendado por Dios una misión, tanto a Pablo como al resto de los apóstoles, también a Pedro, y esa misión era predicar el evangelio. Para Pablo era predicar el evangelio a los gentiles, para Pedro era predicar el evangelio, dice aquí, a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Ahora, ¿esto quiere decir que Pedro nunca predicaba el evangelio a gentiles? Si vamos al libro de Hechos, vemos que Pedro predicó el evangelio a Cornelio, que era un gentil. ¿Esto significa que Pablo nunca predicaba el evangelio a judíos? No. Lo que vemos es que Pablo, cuando llegaba a un sitio, ¿cuál era el primer lugar donde iba a predicar el evangelio? A la sinagoga. ¿Y en la sinagoga había gentiles? No, había judíos. Luego, tanto Pablo como Pedro predicaban el evangelio a judíos y a gentiles. La diferencia es que Pablo recorría toda la zona del sur de Europa y Pedro estaba en Jerusalén, por lo cual, evidentemente, el evangelio de Pedro era mayoritariamente a judíos y el evangelio de Pablo era mayoritariamente a gentiles, porque se introducía en zonas donde no había tantos judíos. Y eso es lo que aquí está diciendo. Ahora, ¿creemos que nosotros también tenemos esta misión de predicar el evangelio? ¿O pensamos que esto que nos ha sido dado, esta joya preciosa de un valor altísimo, debemos esconderlo debajo de una almohada o debajo de una piedra? Dice en Mateo 28, si queréis acompañarme, es un texto que seguramente conocemos muchos. Dice en Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el mandato que Jesús les dio a sus discípulos, pero este es el mandato que Jesús nos da a cada uno de nosotros, para que vayamos hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio, en nuestro caso, en esta zona en la que el Señor nos ha puesto. Vemos que los discípulos cumplieron esta comisión. En Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos, esto después de la persecución de Pablo, antes de que se convirtiera, y de la muerte de Esteban, que fue asesinado. Después de esto, muchos que estaban en Jerusalén fueron esparcidos. ¿Y qué ocurrió? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y ya no eran los apóstoles solamente. No era Pedro, no era Pablo. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio allá donde estemos. Así que a Pablo y a Pedro se les dio una misión concreta. A nosotros también se nos ha dado una misión: predicar el Evangelio revelado por Dios, el verdadero Evangelio, cada vez que tengamos ocasión. Ir y predicar el Evangelio.
El mismo poder, esto lo podemos ver en el versículo 8, el mismo poder de Dios que actuó en Pedro, también actuó en Pablo. El mismo poder. Aquí vemos cómo se refuerza otra vez la autoridad del apostolado de Pablo y de su evangelio, del que estaba predicando. Pero también es el mismo poder que opera en nosotros, a través de su Santo Espíritu. Y es el mismo Dios que nos envía a predicar el evangelio. ¿Somos conscientes que tenemos la revelación y la autoridad de Dios? ¿Somos conscientes qué hacemos y cómo actuamos cuando recibimos esta conciencia de esta realidad? Vemos la oportunidad de que llevar el evangelio a otras personas es una gracia que nos ha sido dada. Fijaros, versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. La gracia que les había sido dada era predicar el evangelio. Ahora, ¿vemos nosotros esto como una gracia, como un don inmerecido que Dios nos ha dado? Es que realmente no somos merecedores de transmitir el mensaje divino que Dios ha dado en su Hijo Jesucristo y que nosotros podamos transmitir ese mensaje. Eso es el Evangelio. ¿Somos conscientes de que hemos recibido esta gracia? ¿Somos conscientes que es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, el llevar las noticias de salvación? Nos damos cuenta del privilegio que tenemos de llevar este mensaje de Dios a los hombres, pero sin embargo, y esto me pasa a mí, y seguramente también a algunos de vosotros, a veces es un fastidio tener que llevar este mensaje. Porque nos complica la vida. Porque nos hace tener que esforzarnos. Porque nos da pereza. Incluso porque nos da vergüenza. Puede haber multitud de motivos. La pregunta sería, ¿aprovechamos cada oportunidad que tenemos para predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen? Dice Romanos 10, no hace falta que lo busquéis, solamente que escuchemos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto está en Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de Cristo. Y precisamente los pies no es lo más bonito del ser humano, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si hay aquí hoy entre nosotros alguien que no ha recibido el mensaje del Evangelio, hoy puede ser el día en que alguien te lo exponga, te lo muestre y te muestre esta joya. La única posibilidad de la salvación para tu alma y para la de todas las personas es el Evangelio. Conocer el Evangelio y no solo conocerlo. Ahora, si eres una persona que llevas más tiempo, que estás viniendo a la iglesia, que ya conoces el Evangelio porque lo has escuchado, pero solo lo conoces intelectualmente, mentalmente, es importante que esto no solamente sea algo que queda en tu mente, sino que convierte tu vida y la transforma. Es cuando conocemos el Evangelio, cuando lo aceptamos, cuando reconocemos
a Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y como nuestro Salvador, es entonces cuando soy consciente de que entrego mi vida a Cristo, es entonces cuando todo se transforma, cuando todo cambia. No basta con conocerlo intelectualmente. Para que se haga una realidad en tu vida es necesario que lo cojas y lo hagas tuyo. Que creas en Cristo como tu Salvador y como tu Señor para que Él pueda transformarte y transformar tu vida. No sé en qué situación te encuentras, pero esto es lo que la palabra enseña, el Evangelio que te salva. No es un Evangelio que te someta a esclavitud, a una esclavitud de obras, sino un Evangelio que te libera del pecado, que te libra del pecado y de la maldad y que te lleva a Cristo, tu Salvador, si realmente lo crees. Así que tenemos un gran privilegio para poder exponer a otros el mensaje del Evangelio de la salvación y la gracia. No solo es un privilegio, es también algo que nos ha sido mandado, ordenado a hacer. Es un mandamiento. Pero no hemos sido llamados a esconder este Evangelio, que ha transformado nuestras vidas, sino a proclamarlo a los cuatro vientos, siempre que tengamos ocasión. Y para poder hacer esto necesito conocer el Evangelio para poder exponerlo, con todo detalle. Y esto solo puede ser por revelación divina. Y la revelación de Dios se encuentra en su palabra. Así que el estudio, la meditación, la lectura y pasar muchas horas en torno a la Escritura nos dará más y más del conocimiento del Evangelio. En el libro de Gálatas vamos a poder degustar el mensaje del Evangelio y lo que no es el Evangelio verdadero. Pero el conocimiento del Evangelio no es para guardarlo, sino todo lo contrario, para compartirlo, como dice Romanos 10 y como hemos leído. Así que pasando mucho tiempo delante de las Escrituras, de esta manera no nos pasará y no pasará como a los Gálatas, que si viene alguien enseñando un evangelio diferente, no nos dejaremos engañar, ya que conoceremos y defenderemos el verdadero evangelio sin adulterarlo y podremos enseñar el evangelio para que otros lo conozcan. Así que animémonos unos a otros para conocer más y más el evangelio. Animémonos unos a otros para predicar ese evangelio a las personas que nos rodean. Es posible que cuando dejo pasar una ocasión de predicar el evangelio a una persona, no vuelva a tener otra ocasión para esa persona. A lo mejor el Señor pone otra persona que le predique el evangelio a esa persona. No lo sabemos. Tampoco sabemos si esa persona que recibe el evangelio se va a convertir o no, porque es una obra de Dios solamente. Lo único que sé es que Dios me manda que lo haga. Y así debemos hacerlo todos y cada uno de nosotros. Así que había sido dada una misión a Pablo y al resto de los apóstoles que tenía que ver con predicar el Evangelio. Y también a nosotros nos ha sido dada esta misión, predicar el Evangelio siempre que tengamos ocasión. Me llama la atención que cuando dice en el versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Y es que a veces podemos centrarnos y centrarnos y centrarnos en el Evangelio o incluso en predicar el Evangelio y no darnos cuenta de la necesidad que tienen otras personas y que tienen otros hermanos. El fruto del Evangelio debe ser la misericordia y la compasión con otros y el ayudar a otros y el estar disponible para otros también. Así que habiendo visto todo esto, pensamos que merece la pena guardar
esa joya para nosotros y esconderla? ¿O esa joya debe ser expuesta para que otros puedan degustarla y disfrutar de ella? ¿Pensamos que la salvación solamente es para nosotros? ¿O que debemos divulgarla para que Dios haga su obra conforme a su voluntad? Pues hagamos esto. Seamos obedientes a Dios, como lo fueron Pablo, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, pagando un gran precio cada uno de ellos, siendo encomendado a una misión concreta cada uno de ellos. También nosotros somos encomendados a esta misión de hablar a otros de lo que Cristo hizo, de lo que ha hecho en mi vida y de lo que hará. Que el Señor nos ayude y nos guíe en esta gran misión, que es una gracia que nos ha sido dada. Amén.